Queridos teleamigos, bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con el doctor Antonio Caponetto, argentino, historiador, quien nos acompaña desde hace un tiempo aquí en nuestra ciudad. Esta es la segunda parte de la entrevista concedida por la Teleamiga, en especial Teleamiga. El doctor Antonio Caponetto es historiador, doctor en filosofía, es investigador, director de la revista Cabildo y autor de más de 30 libros. Los últimos 2 libros que ha escrito el doctor Antonio Caponetto: La Iglesia Traicionada, escrita en el 2008, y No lo conozco, del iscariotismo a la apostasía, escrito en el 2017. Básicamente sobre estos 2 libros vamos a tratar esta segunda parte de su entrevista. Darle las gracias por su paciencia. Somos conscientes, y usted nos lo ha hecho saber también, que este escenario no es el connatural suyo como académico, como profesor, así que hemos exigido bastante a nuestro invitado de hoy, por lo cual le pedimos disculpas y le agradecemos su generosidad, porque este programa que viene le va a exigir un poco más de su paciencia y de su amabilidad. Doctor Caponetto, ¿quién es usted? Yo le hago esta pregunta: ¿desde dónde se atrinchera usted, si me permite el término combativo, para combatir como el guerrero que ha demostrado ser el obispado fallido de su compatriota y ahora su triste pontificado? ¿Cuál es su origen como católico? ¿Quién es usted, para que la gente lo sepa? Es la pregunta más difícil que me han hecho. Don Quijote le decía, rumiando sus penas a Dios: Dios me entiende, yo sé quién soy. Soy nadie en particular, soy un laico, un feligrés, un parroquiano, un profesor, nada más. No tengo ninguna característica particular, soy nada más que eso, un docente. Con todo respeto le hago esta pregunta, como todas las que le he formulado y le formularé en esta entrevista, doctor. ¿Es usted un neocon, un línea media, un lefebrista, un sedevacantista, un tradicionalista? Me imagino que nuestros teleamigos se preguntarán eso. ¿Qué nos dice al respecto? Yo no me siento adscrito a ninguna de esas categorías. Siento que soy un católico apostólico romano, que ya es demasiado en esta época. Se adelantó a mi siguiente pregunta. En su libro No lo conozco, en el capítulo 8, hace usted una serie de planteamientos, de preguntas, mismas que usted responde. Siguiendo esa línea, voy a formularle unas preguntas en esa dirección. De hecho, esta pertenece a su libro. ¿Pertenece usted a una derecha yanqui que acusa a Francisco de comunista? No, en absoluto, no. No, pero ahí sí que debo tener un ejercicio de la paciencia heroico, Discúlpeme que se usted. llama longanimidad. Y no sé si soy tan longánimo. Esa pregunta la plantea usted en su libro, por Claro, eso la formulo acá. Sí, no tengo absolutamente nada que ver con nada de eso. No, estoy absolutamente en las antípodas de eso. No. Bien, quienes quieran conocer la respuesta concreta, lean el libro del doctor Caponetto. Le pregunto, el dolor, la vergüenza, el deber, la fidelidad, el amor, ¿son valores y estados que mueven su labor como católico, y de qué manera? Podría decir que sí, si no sonara un poco pretencioso o un poco presumido, pero podría decir que sí, que son valores que mueven mi tarea o mi labor o mi misión. ¿Cuál se destaca? ¿El dolor, el amor, la fidelidad? ¿Cuál de ellos? Van unidas. El padre Castellani dice: amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Lo que nos mueve a nosotros es esta juntura, esta unión del amor a Dios y el amor a la patria. El amor a la patria terrena que Dios nos ha concedido y el amor a Dios. Por eso que nos definimos católicos nacionalistas. Somos católicos apostólicos romanos, pero en el orden terreno nuestra predilección es el nacionalismo católico. El nacionalismo católico es una corriente de pensamiento en la Argentina que se propone como objetivo
hacer realidad el lema del pontificado de San Pío X. San Pío X puso su pontificado bajo el lema Omnia instaurare in Cristo, instaurar todo en Cristo. Y nosotros queremos eso, anhelamos eso, soñamos eso, instaurar todo en Cristo, que es un modo de decir lo que después, más adelante, en su momento dijo el Papa Juan Pablo II, cuando dijo: no temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid las puertas de la economía, de la política, de los estados. Todo debe ser restaurado en Cristo, todo debe ser edificado en Cristo. Entonces, lo que me mueve a mí es eso, es el anhelo, el deseo, el frenesí de querer luchar, de querer combatir, de querer poner el hombro, aportar, hacer algo para que Cristo reine. Bueno, ahora que nuestro invitado ha tenido la generosidad de hablar un poco de sí mismo, en donde es evidente que se siente incómodo. No practico el género biográfico ni autorreferencialista y hasta me parece de escaso gusto. Igual era necesario que nuestros teleamigos conocieran un poco acerca de usted, sobre todo porque vamos a entrar ya en materia sobre los temas que usted maneja en sus dos libros. Tanto en el primero, escrito en el 2008, La Iglesia Traicionada, que habla básicamente de la labor y denuncia los quiero errores. hacer un pequeñito comentario. El libro efectivamente fue escrito en el año 2008, La Iglesia Traicionada, pero aparece la primera edición en el año 2009. No es nada más que un detalle, no tiene mucha importancia. No, digo para que después no me acusen de estar adulterando la fecha de la edición. Pero es un detalle menor. Bien, vale. Perdón. Tranquilo, esta segunda parte de la entrevista va a hablar concretamente sobre la temática que usted maneja en los dos libros. Y entremos en materia. Hablemos acerca de la humildad de Francisco. ¿Es Francisco el hombre más humilde del mundo? ¿Usted lo cree? Así lo califica la prensa mundial. ¿Qué cree usted? La humildad parece ser una sobreactuación en este caso. Los que lo conocimos y los que lo tratamos no podríamos decir de él precisamente eso. Lo que pasa es que acá hay un falso concepto de la virtud de la humildad, ¿no? Se confunde a la humildad con la demagogia, con el plebeyismo, el abaratamiento, el abajamiento. La humildad es una gran virtud que va unida a otra virtud que es la magnanimidad. Y entonces no es tan fácil ser humilde. Y es sospechoso que una persona quiera ser humilde y permita que el mundo entero hable de su humildad. Eso es lo que me parece paradójico. Si realmente una persona es humilde, no sé si estaría muy a gusto y muy conforme con que el mundo entero cantara loas a su humildad, porque aquí también hay una especie de promoción de la humildad del personaje. Esto me hace acordar una broma que circula en Buenos Aires entre los porteños, que tenemos fama de ser fanfarrones, y la broma dice que el porteño sostiene: antes era fanfarrón, ahora soy perfecto. Sí, no teman, antes era fanfarrón, ahora soy perfecto. Bueno, esta es un poco la humildad bergogliana. Antes era fanfarrón, pero ahora soy perfecto. Yo la verdad que no... Ese chiste que usted nos acaba de compartir me abre y me facilita el camino para esta pregunta, que la verdad para mí es muy difícil de formular, pero usted me ha allanado el camino, le agradezco mucho, porque ha hablado de la supuesta megalomanía argentina que se debe tener, y con todo respeto y cariño le hago esta pregunta, y siempre he querido hacérsela a un argentino de pura cepa, como creo yo lo es usted. Con todo respeto le hago esta pregunta a una figura pública argentina, así lo considero yo usted. De veras y con toda consideración le pregunto, ¿puede acaso una figura pública argentina como Francisco llegar a ser el hombre más humilde del mundo? Hago énfasis en esa conocida fama, no sé qué tan bien ganada, de los argentinos y su inmenso ego. ¿Qué nos puede decir? Sí, una de las características tristísimas, yo no diría del argentino, pero del porteño, es la megalomanía. Y puede haber en esto
de llamarlo a Bergoglio el hombre más humilde del mundo, puede haber una proyección de esa actitud megalómana característica. Claramente, digo sí, yo. por eso Perdón. que yo, cuando usted antes leía mi currículum y decía que yo había nacido en Buenos Aires, lo cual es cierto, debo aclararle que yo nací en Buenos Aires, pero que no soy porteño, soy trinitario, porque la ciudad se llama de la Santísima Trinidad. Y además, históricamente, ha habido una lucha, allá por el siglo XVII, entre los trinitarios, que eran defensores de la tradición hispano-católica, y los porteños, que eran marranos y judaizantes, y defensores de una europeización sin la madre España. Por eso que los porteños en Buenos Aires son una verdadera plaga y nosotros tratamos de ser trinitarios. Yo diría que el cardenal Bergoglio es un porteño típico. Ya, clara la respuesta. La respuesta a la duda de los 4 cardenales la dio indirectamente Francisco cuando de manera oficial, a través de la publicación de un documento, dijo al mundo que la verdadera interpretación del capítulo 8 de Amor y Leticia, que habla sobre dar la comunión a los adúlteros en ejercicio previo seguimiento, estaba en la interpretación que dieron los obispos de Buenos Aires a su documento. ¿Qué ha hecho el laicado bonaerense frente a este adefesio? ¿Qué sabe usted? El laicado, usted dice, de Buenos Aires, ¿qué reacción ha tenido? La gente, el común, el parroquiano, porque es claro que el obispado no ha hecho nada. El común de la gente ha sido y es víctima de la confusión, que esa es justamente una de las culpas más graves que tiene Bergoglio, que confunde a la gente sencilla. La gente no estudia el texto de Amor y Leticia, la gente no constata si las citas son verdaderas o están fraguadas, como en muchos casos. La gente no va a los textos de Santo Tomás o de otros autores patrológicos que cita Bergoglio falsificándolos. La gente común está confundida. Por eso yo creo que una de las grandes responsabilidades de Bergoglio es su irresponsabilidad. Es decir, él conspira contra la verdad de las 4 formas posibles: por ignorancia, por error, por confusión y por mentira. Pero en Buenos Aires, al menos, yo diría en Argentina, lo que prevalece es la confusión, porque él dice determinadas cosas, enuncia determinados enunciados, y la gente sencilla queda perpleja, turbada, perturbada, escandalizada, y los párrocos después no los instruyen. Entonces, acá se está haciendo un daño muy grave, se está infligiendo un daño muy grave a las almas, que es el gravísimo daño de la confusión y del escándalo. Se está escandalizando a la feligresía sencilla, se está escandalizando al rebaño. Es también lo que ya hemos dicho en estos días, ¿no? Es decir, heriré al pastor y se dispersará el rebaño. Es lo que está pasando. Porque, entiéndase esto, que me parece que es un fenómeno global, sale Amor y Leticia y el público común y corriente no corre a leer el texto y analizarlo. El público corriente no está formado por latinistas, helenistas, patrólogos, escolásticos. Es el hombre común el que cruza la calle. Bueno, ese hombre común, el que cruza la calle, lo que recibe es el titular del periódico. Pueden comulgar los divorciados, no hay pecado en vivir en concubinato, no tiene nada de malo ser maricón. Y entonces la gente se guía por los titulares de los grandes diarios. Ahora, Bergoglio sabe que cuando dice eso produce ese efecto. Entonces, es un insensato, es un irresponsable. Él sabe que cuando habla en modo avión le llega a todo el mundo. ¿Cómo no se cuida? ¿Cómo no se mide? ¿Cómo no tiene la virtud de la prudencia? ¿Y cómo no tiene esa parte de la virtud de la prudencia llamada circunspección, que es respetar la naturaleza de las circunstancias? No. O sea, es un hombre de una osadía y de una audacia que parece no tener límites. Cada mañana uno se despierta ante la terrible posibilidad de saber que puede llegar a decir una herejía nueva o un disparate nuevo. Como efectivamente viene aconteciendo. Viene aconteciendo. Después de este corte voy a preguntarle acerca del obispo Massín,
que le dio la comunión a 30 parejas y si esto sigue presentándose allá en su natal Argentina. Ya regresamos, queridos teleamigos, después de este corte. Bienvenidos a esta segunda parte de la segunda entrevista al doctor Antonio Caponeto. Le preguntaba, doctor, el año pasado el obispo Macín en Santa Fe dio la comunión a 30 parejas a las que supuestamente le hizo un acompañamiento de 6 meses. Esa noticia se difundió como consecuencia de la mala interpretación de Amor y Leticia. La pregunta concreta es si usted sabe o tiene referencia de si esto ya se viene haciendo de manera normal en su país. Se viene haciendo, pero no de manera pública y ostensible. Se hace en la práctica y con casos individuales. Pero sí, pero le digo más, Alejandro, se hace desde antes de Amor y Leticia. Sí, lo sabemos. Bien. Por eso yo decía en estos días que si se adultera la pastoral, la repercusión es la adulteración en lo doctrinal y viceversa. Usted no puede adulterar lo doctrinal impunemente. Si usted falsifica lo doctrinal, esa falsificación de lo doctrinal repercute en lo pastoral. Digo esto porque uno de los argumentos de Casper es que el cambio que se propicia es solamente pastoral, pero es una argucia, es un ardid dialéctico, que hay un principio filosófico que dice operatio sequitur esse, la operación sigue al ser. Si usted falsifica la doctrina, la repercusión, el fruto o el efecto es la adulteración de la praxis. Y viceversa, usted no puede falsificar la praxis e imponer la praxis falsificada como verdad sin que eso repercuta en la doctrina, que es lo que está sucediendo. Esa es la problemática, doctor, en esencia del Concilio Vaticano II, que sin ser dogmático y ser solo pastoral, consiguió hacer unas transformaciones realmente dramáticas en la Iglesia. Claro, porque no se puede separar lo doctrinal de lo pastoral. Y cuando se separa dialécticamente, los frutos son funestos. Y aquí está pasando eso. En Amor y Leticia, por ejemplo, una de las cosas que se sostiene es que hemos presentado un ideal tan alto, tan abstracto de la familia, que parece inabordable, inaccesible o inalcanzable. Entonces, ¿cuál es la solución que se propone? Que en vez de preparar a los católicos para sentir el orgullo de que esta es nuestra doctrina, dura es nuestra doctrina, se cambia la doctrina, se adultera la doctrina. Está dicho de manera expresa. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, dura es nuestra doctrina, ¿también ustedes se quieren ir? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, aquí lo que se está haciendo es exactamente lo contrario. Como nuestra doctrina es dura, la ablandamos, la relajamos, para que no se vayan, para que no se queden. Bueno, eso es subvertir la Iglesia Católica, eso es adulterar la doctrina y la repercusión de esa adulteración está en la mala praxis pastoral. Ahora, puede suceder también lo contrario, están sucediendo las dos cosas, que a fuerza de proponer el hecho consumado y la política del hecho consumado, luego el hecho consumado termina modificando la doctrina. Esa adulteración de la doctrina le abre boca a esta pregunta. Como católico comprometido y formado que usted es, como parroquiano que dice ser y es, ¿qué le dice usted a un papa que enseña que el infierno no existe y que las almas que no se arrepienten se difuminan, como lo viene haciendo Francisco Jorge Mario Bergoglio? Allí hay dos errores de antigua data que ya han sido señalados por muchas personas más autorizadas que yo. Son dos posiciones heréticas ambas, la negación del infierno por un lado y la afirmación de que las almas se aniquilan, las almas de los malos, etcétera, etcétera. O sea, acá lo primero que hay que decir que estamos ante dos herejías explícitamente condenadas en el magisterio tradicional de la Iglesia.
y que por lo tanto no se puede prestar atención a esas enseñanzas porque son enseñanzas que, al ser heretizantes, conducen a una conducta acorde y ponen en riesgo la salvación de las almas. Las enseña un papa, ¿qué hacer? Corregirlo y desobedecerlo. Es decir, protestar desde los tejados, gritar desde los tejados, decir esto no es así, como hizo San Pablo con San Pedro, y como hizo en su momento Santa Catalina y tantísimos grandes santos, como hizo San Nicolás, que lo abofeteó a Arrio. Entonces recién fuera de cámara estábamos comentando también esto. O sea, una de las cosas que yo he escrito es que ya no es suficiente con presentar una corrección filial o un repertorio de dudas. Acá, los que tienen más potestad que nosotros, los simples perros, los simples laicos, lo que tienen que hacer es instar a una desobediencia activa, cuando este hombre dice lo que dice y hace lo que hace. Incluso yo llegué a decir que lo que merece Bergoglio, lo dije estos días que estuve aquí, llevo una semana, lo dije en público en todas partes y está escrito, se necesita un castigo, no puede quedar impune lo que hace. Y este castigo específico que él necesita se llama colafización, es una palabra griega que significa abofetear y que remite a un ritual que se practicó en la Edad Media, cuando al judío más prominente de una comarca se lo colafizaba, se lo abofeteaba para mantener viva la recta doctrina de que el judío es responsable del crimen del deicidio y que tiene que convertirse a Cristo y no nosotros judaizarnos. Entonces vuelvo a repetir retóricamente lo que dije ya hace un rato. Estoy pidiendo la colafización de Bergoglio. No sé qué más quieren que diga. Si quieren que viaje a Roma y que le pegue una bofetada en persona, entonces ya estamos directamente en el terreno de la locura, no sé, de la temeridad. De la violación de la ley. Claro, entonces me están pidiendo que yo pase directamente a un plano cuasi delictivo, pero esto que yo acabo de decir está escrito, está dicho, por eso que lo sostengo y lo sostengo con total libertad de espíritu y lo sostengo públicamente y lo sostengo sin temores serviles, porque es lo que realmente pienso. Cuando me piden que yo firme la Correctio Filialis, el doctor de Mattei tuvo esa amabilidad exquisita de pedirme que yo firmara la Correctio Filialis, la verdad es que me pareció bien que la firmaran los que la firmaron, entre los cuales estuvo mi hermano, que es un intelectual prominente, me pareció bien que la firmaran, muy bien. Pero yo venía de pedir la colafización de Bergoglio y la sigo pidiendo. Entonces, si estoy pidiendo un castigo para este hombre porque lo considero un personaje siniestro, ¿cómo después le voy a decir, Beatísimo Padre, quisiera usted por favor corregirse? Y no, lo que este hombre necesita es un castigo, es como un padre con un hijo, ¿no? Que al principio lo regaña, después lo regaña y llega un momento en que cumple lo que dice la Escritura. El que no baja su vara a tiempo sobre el lomo de su hijo, tendrá que vendarle las heridas que le hagan otros, pero no por amor, sino por odio. Entonces, yo no estoy pidiendo un castigo o una práctica de una vía punitiva por odio, por rencor o por venganza, sino precisamente por amor filial, de ver el descarrío, de ver el escándalo, de ver el ultraje, de ver la vejación, de ver la blasfemia. Todo esto que uno ve con infinito dolor merece un castigo, por lo menos el castigo de la desobediencia, el castigo de la repulsa, el castigo de la diatriba, el castigo del vituperio, por lo menos merece ese castigo. Ahora, yo no sé en la iglesia de hoy, y acá sí, discúlpenme el argentinismo, acá sí, discúlpenme si esto suena a vanagloria, pero yo no sé en la iglesia de hoy quién está pidiendo esto. Por eso que me irrita cuando digo todo esto y la gente me dice, ¿qué más? ¿Pero y qué más quieren que haga? ¿O qué más quieren que diga? No sé. Claro que sí, estamos en un verdadero laberinto. Sí, pero de todo laberinto se sale de arriba, decía Leopoldo Marechal, un gran poeta argentino. Entonces, por eso no hay que desesperar, porque estamos en un laberinto, pero del laberinto se sale de arriba. O sea, se sale con la gracia de Dios y por la gracia de Dios. Esto no tiene un final catastrófico. El padre Castellani dice, el Apocalipsis no es una novela de terror, es el libro de la esperanza por antonomasia. Y por eso que él, citando a León Blois, dice, cuando quiero enterarme de las últimas noticias, leo el Apocalipsis. O sea, acá no hay que desesperar. Si estamos en un laberinto, no hay que desesperar, porque tiene salida. La salida está por arriba, con Dios. Que se desesperen ellos. Es lo que yo les decía hace un rato, que tengan miedo ellos.
¿Saben por qué? Porque ellos son mayoría y nosotros somos 40. Por eso tienen que tener miedo. Yo no tengo ningún miedo. Que se desesperen ellos. Porque ellos no creen que están en un laberinto. Ellos creen que están en una línea recta y anchurosa y que la vida les sonríe. No, no. El temor lo tienen que tener ellos. No hay que desesperar. No solamente no hay que desesperar. Esperar y hay que actuar. Por supuesto. Esperar la acción de arriba que nos saque de este laberinto sin salida. Y nosotros tenemos que ser merecedores de ser sacados del laberinto, librando el buen combate, librando la buena batalla. Como lo decía usted en el programa pasado, a través de una vida genuina de católico, sacramental, en gracia de Dios. Primero, manteniendo la casa en orden. Y segundo, encontrar amigos y hermanos que la tengan igual en orden para caminar juntos y constituir ese grupo de 40, tal vez. Mire, cuando se recuperó la ciudad de Badajoz de la ocupación comunista, allí ocurrieron episodios extraordinarios y gloriosos de parte de los reconquistadores católicos. Pero uno de esos episodios lo protagonizó el capitán Pérez Caballero. Este hombre tenía 14 subordinados que le respondían fielmente. Y cuando el general Yagüe, viendo que solo tiene 14 hombres, le pregunta si necesita refuerzos, Pérez Caballero se enoja y dice, ¿pero por qué me toma? Tengo 14 hombres, son todos legionarios, son todos novios de la muerte, no necesito ningún refuerzo. Entonces, que tengan miedo los rojos, no nosotros. No necesito ningún refuerzo. Tengo 14 hombres y son todos novios de la muerte. Qué hermoso, es la esencia misma del catolicismo. La batalla, la batalla lucha. Y el apostolado, el ser verdaderos apóstoles del Señor. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice el libro de Job. Y Gracián, con esa capacidad, esa facundia que tenía para la síntesis, decía, contra malicia, milicia. Bueno, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. ¿Cómo conseguir que un pueblo que ve el drama en el que está su iglesia, un pueblo ignorante como la mayoría de nosotros, yo tengo 53 años, soy prácticamente postconciliar, mi formación ha sido esa, y mi realidad como simple y elemental parroquiano es la realidad de muchos. Venimos bebiendo de aguas malignas, en algunos casos putrefactas, en otras potables, y aún así hemos tenido que sortear esta situación y esta realidad de ser católicos en este tiempo. ¿Cómo conseguir, si no es a través de la gracia y la intervención divina que nos saque de este laberinto, poder enfrentar este tiempo de tan dura prueba, cuando se tiene tan pocas herramientas, tan pocas armas? Se puede conseguir o se puede pedirle a Dios la gracia de conseguirlo, imitando a los santos y a los héroes. Allá en la Argentina hay un poeta que yo he mencionado, Leopoldo Marechal, que se pregunta ¿cuándo es grande un pueblo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo es grande un pueblo? ¿Cómo se mide la grandeza de un pueblo?, se pregunta Marechal. ¿Por la cantidad del ganado, por la cantidad de las vías de ferrocarril, por la cantidad de los medios de transporte? No, dice Marechal. Una nación es grande cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene dos brazos. ¿Cómo las traza un pueblo? Con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. Santos y héroes es lo que se necesita. Entonces, para trazar la cruz sobre el pueblo, la cruz sobre la patria, se necesita la horizontal y la vertical bien logradas, la del santo y la del héroe. Eso es lo que necesitamos, imitar a los santos e imitar a los héroes. Tomar decisiones existenciales. En el comienzo del programa anterior citábamos a una teleamiga que se agradecía el hecho de tener la ocasión de tenerlo aquí para aprender y saber dar razón de nuestra fe, conocer, aprender, hacer acopio de conocimiento. No es suficiente, queridos teleamigos, el acopio de conocimiento. Se necesita determinaciones personales, definitivas, existenciales, que hagan que nuestro catolicismo sea un catolicismo genuino y verdadero, que es la esencia del mensaje, concretamente, que en este canal queremos transmitirle a la iglesia remanente de hoy. No basta estar inscrito, no basta
tener una constancia de bautismo para decir soy católico. En este tiempo nuestra exigencia no solo es doble, es triple para ser un verdadero y auténtico católico. Pertenecer hoy por hoy a la iglesia fiel, a la iglesia remanente, requiere un acto genuino y legítimo de heroísmo y de fe en la espera confiada de la acción directa de ese Dios que solo hará posible salir de este laberinto. Ese es el mensaje trascendental y esencial que nosotros queremos transmitir aquí. Con la visita de nuestro invitado se pone de manifiesto de manera más clara esto. Pero bueno, usted se nos anticipó un poco al cierre de este programa. Yo quiero retomar un poco, porque vamos hasta ahora en la mitad del programa, acerca de Francisco en Argentina, y que usted lo desglosa bien en sus libros. ¿Cómo es percibido Francisco en su propio país? ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes lo critican? Es una pregunta importante, porque hay que hacer varias divisiones y subdivisiones brevemente para entenderla. Indudablemente él tiene una cantidad de seguidores que son los que están identificados con su prédica heretizante modernista. Él tiene una cantidad de seguidores, que son aquellos que se sienten finalmente realizados por haber llevado a la silla de Pedro a un personaje que sintetiza todo ese ideario modernista. Casi con seguridad son la mayoría de los que se dicen. No, hoy ya no. Cuando él fue elegido papa, hubo una eclosión de argentinismo. Ya está, éramos el país más grande del mundo, imagínense, Maradona, el Che Guevara, Perón, Messi, no sé qué algún otro patán, y bueno, faltaba uno, ya está, cerrábamos las compuertas y no había más nada que hacer. Pero gracias a Dios, esa vanagloria inicial, esa insoportable megalomanía inicial, fue atenuándose, fue mitigándose y fue desapareciendo. Pero acá viene el problema, no fue desapareciendo por las mejores y más altas razones. No es que la gente le dejó de dar su apoyo porque la gente sabe que él incurre en la herejía modernista o en la herejía joviniana o porque niega el infierno, no. O sea, la mayoría de la gente se ha ido mostrando reacia y reticente porque no soporta su vida política, sus opciones y sus predilecciones políticas, populistas, demagógicas, izquierdizantes, promarxistas, prosocialistas. La gente no soporta que él reciba en Roma a la es de la es, a los depravados, a los degenerados, a los más inmundos, a los más chabacanos, a los más ordinarios, a los más groseros. A la gente sana todavía, lo que más le molesta es eso de él. La gente no discurre teológicamente, insisto, la gente no, en la Argentina no se dedica a ser latinista o helenista o a estudiar la historia de la Iglesia, pero hay un rechazo que se ha ido acrecentando. Y esa es la razón principal por la cual él no viaja a la Argentina. Okay. Porque él sabe que hay un cúmulo de personas que lo rechazan, pero por lo subalterno, diría yo, lo rechazan, no por lo principal. O sea, lo principal sería rechazarlo por todo lo que venimos diciendo. Pero la gente no conoce eso, el común de la gente, y lo rechazan por lo que es rechazable, pero no deja de ser algo subalterno, que es sus opciones políticas, sus predilecciones políticas y sus gestos constantemente guarangos y plebeyos. O sea, él indudablemente ha tomado partido por lo que se podría sintéticamente, ¿no?, llamar el ala izquierda de la política argentina, y ha manifestado su rechazo y su desdén por todo aquello que se opone a la lucha contra las izquierdas. Por ejemplo, ha recibido en ocasiones a la señora de Bonafini, que por decirlo de un modo amable y eufemístico, se trata de un verdadero adefesio, y no ha querido tener ningún gesto paterno para con los guerreros, con los soldados argentinos que están presos, injustamente presos, canallescamente presos por combatir a la subversión marxista. Entonces, hay un porcentaje de argentinos que ya no soporta esto, no soporta esta actitud maniquea en él de recibir con aquiescencia, con gozo, con júbilo, con aplausos, con compinchería a todos estos personajes siniestros del marxismo y de la izquierda
y manifestar un desdén, una indiferencia y hasta un rechazo por aquellos que combatieron el marxismo. Entonces yo diría que en la Argentina las aguas están divididas. Y por supuesto que tiene seguidores, claro que tiene seguidores. O sea, hay toda una corriente francisquista que está instalada en grandes sectores y en grandes ambientes. Por supuesto que sí, lamentablemente sí. Muy bien. En la página 129 de su libro, No lo conozco, escribe usted: en efecto, el cardenal Bergoglio, devenido ya en pontífice Francisco, es un hombre que conspira contra la verdad y lo hace de los 4 modos posibles, ya lo dijo usted, por vía de la mentira, el error, la confusión, de la ignorancia. Sobre el punto de quiebre o de ruptura, si es que llegó a verla, en algún momento dado en la trayectoria del obispo Bergoglio, con la verdad del Evangelio, contra la que efectivamente conspira, como usted lo denuncia, y nosotros también lo hemos constatado, ¿cree usted que algo o alguien pasó por su vida que influyó de forma directa en él para conseguir desviar su camino del sendero de la verdad? Es un enigma porque mirando yo ahora retrospectivamente, yo a él lo conocí en 1992. Mirándolo retrospectivamente, yo no sé si estaba con nosotros, pero no era de los nuestros, como dice San Juan. Hoy me inclino a pensar en eso. Él fingía y simulaba que estaba con nosotros, pero no era de los nuestros. No sé si pasó algo o alguien en su vida que lo llevó a la traición, a la defección o a la apostasía. Indudablemente pasaron los judíos y pasaron los masones, de eso no hay duda. Pasaron porque está documentado ese paso. Y él prefirió ser fiel a la sinagoga y a la sinagoga de Satanás, prefirió ser fiel a eso y no a la Iglesia Católica. Entonces, indudablemente eso también se puede decir. Se pueden decir las dos cosas. Se puede decir, estaba con nosotros pero no era de los nuestros, primero. Segundo, precisamente porque fingía o porque simulaba, cuando pasa la judeo-masonería, este hombre se entrega, se ofrece, se vende, traiciona y se constituye en uno más de ellos. Finalmente deja de fingir, deja de simular. Le voy a pedir aquí, doctor Antonio, qué pena, que retenga un poco su pregunta, su respuesta. Vamos a un corte y ya regresamos para que, por favor, cuando regresemos, acaba su respuesta. Ya volvemos. Regresamos con la entrevista con el doctor Antonio. Retome, por favor, la respuesta sobre... Sí, yo decía que viendo las cosas ahora, recapitulando, mirando retroactivamente, mirando retrospectivamente, yo creo que estaba con nosotros, pero no era de los nuestros. Y que por eso mismo pudo dar el segundo paso, y es ser captado por la judeo-masonería y preferir prestar un servicio a la judeo-masonería y no a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, también creo que este hombre tiene una característica que es esa bifacidad que decía San Pío X cuando hablaba de los herejes modernistas, es decir, doble cara, doble discurso, y eso le permite a él también hacer malabares y quedar bien con todo el mundo, una especie de yes man, de hombre que le dice que sí a todo. Un hombre de 1000 máscaras, como lo dijo usted en el programa del doctor. Hay algo de eso, pero por eso digo, no es tan fácil caracterizarlo o retratarlo, porque es una mezcla de muchas cosas, y de muchas cosas entre las cuales casi ninguna es una cosa buena. Entonces yo, por eso insisto, no deja de ser un enigma todo esto, pero hasta donde no es un enigma, hasta donde es una realidad constatable, lo que nosotros podemos advertir es eso. ¿Puede ser algo o alguien preternatural quien haya gestado Y bueno, esto? imagínese que si usted se junta
con personajes que pertenecen a la Cábala, si usted dice abiertamente que va a rezar a la sinagoga, como él lo ha dicho, y se junta con cabalistas, con talmudistas, con sionistas y con personajes de la peor laya, Si recibe la bendición de rodillas en si una parca. recibe la bendición de rodillas y la imposición de manos de parte de grupos sectarios, imagínese que uno también tiene todo el derecho del mundo, por lo mismo que yo decía antes, de que tenemos que sobrenaturalizar nuestras miradas, también tenemos que saber que existe lo preternatural y que lo preternatural actúa. Una periodista argentina escribió un artículo sobre él, estableciendo una gran diferencia entre el Jorge Mario Bergoglio como obispo y arzobispo, y luego Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. Y ella decía que era muy notoria y evidente y hasta sorprendente el cambio en su personalidad, en sus formas, en la manera. No se refirió tanto como si lo ha hecho usted en sus libros acerca de el manejo del magisterio, de la verdad, pero sí establecía un antes y un después del papado. A mí personalmente me surgió esa inquietud de la injerencia de lo preternatural en ese punto. ¿Por qué? Y en ese momento. Para los católicos de a pie, para los parroquianos, para los perros que ladramos, retomo su expresión, porque eso es lo que somos, no deja de ser inquietante conocer, primero, la altura de los tiempos en la que nos encontramos y saber que llegado el momento del final de los tiempos, donde este servidor personalmente cree que nos encontramos, y muchos otros de ustedes, estoy seguro de eso, por lo que ustedes nos comunican, sabemos que la acción directa de Satanás y de su espíritu tendrá una labor directa sobre el falso profeta y sobre el anticristo, descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis. Cuando yo leo este artículo de esta periodista, hago esta simple asociación. Si este hombre, entre todas las barajas de posibilidades, ha sido elegido para ser quien adelante esa labor como falso profeta en la iglesia, y así lo hemos denunciado en Un Café con Galad y en este canal de Teleamiga, y su servidor, quien les habla, cree que así es, pues es fácil entender que hay un antes y un después en la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio como ser humano, y si se me permite la expresión, hay una especie de descendimiento, o más bien de ascendimiento de esa fuerza del mal, del espíritu, del demonio, en una persona que ha sido elegida para ser las veces de falso profeta. ¿Usted cree que esta posibilidad existe, aunque ha prefigurado su respuesta? Sí, yo creo que existe esa posibilidad, y que lamentablemente va ganando terreno y se va perfilando. Lamentablemente es así. Mi esperanza humana, ya no sobrenatural, sino teologal, mi esperanza humana es que pueda suceder, tampoco lo puedo descartar, pueda suceder algo parecido a lo que sucedió con el pontificado de Pío IX. Pío IX estuvo casi 4 años sirviendo activamente a la masonería, y fue llegado a denominárselo el Papa de la masonería. La masonería festejaba el pontificado de Pío IX públicamente, alegrándose y regocijándose de que por fin tenían un Papa. Y después resultó ser el gran Papa que resultó ser Pío IX. Entonces yo tampoco puedo, como hombre dedicado a la historia, no me atrevo a decir historiador, pero por lo menos como alguien al que le gusta la historia, tampoco puedo desconocer que, históricamente hablando, en la historia de la Iglesia han sucedido casos como este que yo le describo, y que entonces, si estuvieran los planes de Dios, también podría darse una conversión o un cambio, ¿no? Perfecto. Mire, hay una cosa que dice Chesterton, Alejandro, que también quisiera decírsela a los oyentes o a los que nos ven. Necesitamos sacerdotes que nos digan que vamos a morir, dice Chesterton, pero también necesitamos sacerdotes que nos digan que estamos vivos. Entonces no podemos vivir inmersos en un clima de pesadumbre, de angustia, de catástrofe, de ruina, de cataclismo, esperando que venga el próximo tsunami. Tenemos que vivir con la alegría de los hijos de Dios, con ese alegraos y regocijaos. Una de las respuestas a la famosa pregunta, ¿qué hacer, qué hacer, qué hacer?, que se hacen todos, es esa. Es vivir con alegría. Un santo triste es un triste santo. San Hilario dice claramente, la Iglesia es la musa de la alegría que habita en la tierra de los justos.
Hay que recuperar la alegría y hay que recuperar el espíritu combativo. Combatir con alegría, sea la paz el agua de tu día y el vino de tu noche. Pero si la justicia te llamase una guerra, ceñirás tu buen casco y empuñarás la lanza y verterás tu sangre y la del otro fiel a una rigurosa economía. La tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se purga sabiamente. Y Chesterton dice que todos vieron las lágrimas en los labios, en los ojos de Cristo. Nadie vio la risa. ¿Por qué? Porque siendo tan importante la risa de Cristo, nos la tiene reservada para cuando regrese victorioso como Rey de Reyes. Entonces nosotros tenemos que estar viviendo en consonancia con la risa de Cristo y con la alegría de Cristo. No se puede combatir amargado, no se puede combatir en estado de angustia. Hay que combatir en estado de alegría, en estado de contento y en estado de júbilo. Porque esto, tenga el nombre que tenga, esto forma parte de las penultimidades de la historia. La ultimidad, lo último, no es esto, lo último es el triunfo victorioso de Cristo Rey. Que se constituirá en lo primero, además, en un anticipo de lo primero y en lo último, en ese saber, en ese conocer, en esa certidumbre de que Cristo reina, de que Cristo vence, de que Cristo impera. Muy bien, ya regresamos para finalizar esta vibrante entrevista con el doctor Antonio Caponetto. Queridos amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí en esta recta final de la segunda entrevista a nuestro querido doctor Antonio Caponetto. Un placer verdaderamente tenerlo aquí, conocerlo, saber de sus calidades, de su referencia, de su existencia. Y bueno, tiene usted, por favor, 4 minutos para que usted redondee el mensaje que usted quiera darle a los teleamigos, teniendo en cuenta que muchos de ellos tal vez sea esta la única ocasión que tengan de escucharlo y de conocer lo que usted viene a decirnos. Insistir en lo que ya hemos dicho. Hay que crecer en sabiduría y en gracia. Hay que estar siempre prontos a dar testimonio de la esperanza y de la verdad, oportuna e inoportunamente. Hay que saber que pasan las cosas de abajo, hay que buscar las cosas de arriba, bien alto, donde las águilas no cierran nunca las alas imperiales y donde el arcángel que custodia Hispanoamérica ya tiene levantado el campamento. Hay que saber también aquello que decía San Pedro: el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. Estos son los consejos que yo quiero dar, sumado al que decía hace un rato acerca de la necesidad de recuperar la alegría. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. No debemos caer en ese juego tramposo del diablo. Debemos recuperar la alegría y batallar con alegría. Poéticas, proféticas sus palabras, y remato con un segmento de un poema de nuestro invitado, llamado Soliloquio del Niño por Nacer. Dice don Antonio Caponetto: sé que tengo una patria, que me espera una tierra, con su bandera izada, tremolando linajes. Miro mi pecho angosto, aún estrecho y ceñido, y lo imagino erguido, portador de corajes. Un pecho angosto, aún estrecho y ceñido, imaginando ser portador del valor, de la fidelidad, del coraje,
del amor que tiene que caracterizar toda acción de un católico el día de hoy. En don Antonio Caponeto tenemos un buen ejemplo de lo que es hoy por hoy y debe ser un buen católico. Una persona que vive una vida conforme a las leyes de Dios, con la familia, con la manera como ha conformado su familia, como vive su fe. Un católico que ha aprovechado incluso su profesión para profundizar y ahondar en nuestra fe y dar razón de su fe. Tenemos que conocer acerca de nuestra fe, acerca de nuestra iglesia. Tenemos que conocer y escuchar a personajes como Antonio Caponeto y a tantos y tantos y tantos otros santos y personas especiales de nuestra bellísima Iglesia Católica para profundizar en lo que realmente se nos ha dado en las manos, pero sobre todo tenemos que tomar una decisión hoy, aquí y ahora. Estamos viviendo un tiempo que muchos profetas del antiguo hubieran querido vivir. Estamos viviendo un tiempo realmente especial y maravilloso, aunque parezca toda oscuridad. Lo que nos espera al otro lado de la montaña que tenemos que escalar es un valle de maravillas, es algo realmente grandioso y glorioso. Por eso no podemos perder, primero, la esperanza y segundo, la alegría que se manifiesta a través de esa viva esperanza, pero sobre todo en el amor que tenemos que darle a nuestros hermanos. Amor con nosotros mismos para caminar el camino recto, como lo plantea la Iglesia, nuestro Señor, y amor con nuestros hermanos, a quienes podemos, conociendo las cosas que conocemos, ayudar, tenderle la mano para que se acerquen un poco más a esa realidad. Darle las gracias, doctor Antonio Caponeto, por su presencia aquí, en Telamiga, en Colombia. Esta es su casa, se lo reitero, esta es su ciudad. Nos alegra mucho haberle conocido. Queridos telamigos, conozcan ustedes más acerca del doctor Antonio Caponeto y sus libros, La Iglesia Traicionada, No lo conozco, del iscariotismo a la apostasía, y estén pendientes de estos programas de Telamiga que van en esa dirección para mantenernos fieles a la Iglesia Católica. Dios los bendiga, nos veremos en una próxima entrega.